Quiero hacerles una pregunta. No quiero que la contesten, nomás quiero que levanten la mano a ver si me pueden terminar este versículo. Porque el gozo del Señor... Ok, porque el gozo del Señor... Ok, ¿quién me puede decir en qué libro de la Biblia está ese versículo? A ver, levanten la mano. No le pregunten a Google. ¿Ok? A ver, levanten la mano. ¿Quién sabe en qué libro de la Biblia está ese versículo? Se lo saben, pero no saben dónde está, ¿verdad? Y alguien ahorita oí que dijo está en uno de los salmos. No es un salmo. No es un salmo. Ese versículo de la Biblia está escondido en un libro donde no esperaríamos encontrarlo. Y por eso ustedes no tuvieron la respuesta. Porque está en un libro que ustedes no se esperaría encontrarlo. Y es en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías. Y vamos a estar nosotros, bueno, vamos a dar lectura primero a ese verso. Está en Nehemías capítulo 8. Abra su Biblia allí y quiero que lo subraye en su Biblia para que no se le olvide, para que al otro que le pregunte a alguien, usted sepa dónde está ese versículo. ¿Ok? Nehemías capítulo 8 y el verso 10. En la última parte del versículo dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Ok? Subráyelo en su Biblia. Y así usted va a saber ya dónde está ese verso. ¿Ok? Ahora, creo que muchas veces nosotros, para entender el significado de un versículo, hay que estudiar o escudriñar un poco el contexto en el cual se usó o se dijo ese versículo. En otras palabras, ¿cuáles eran las circunstancias cuando este verso se escribió, cuando este verso se dio? Y lo primero que quiero que veamos para poner un poco de contexto, que en el año 586 antes de Cristo, el pueblo judío estaba en su tierra, la tierra que Dios les había dado. Pero en el transcurso de muchos años, ellos se habían rebelado contra Dios. El pueblo de Dios había caído en la idolatría. Y déjeme decirle que donde hay idolatría hay inmoralidad. Las dos están casadas. Donde quiera que hay idolatría, hay inmoralidad. Y el pueblo había caído en una terrible idolatría y en una terrible inmoralidad. Dios les había hablado por medio de profetas que volvieran a Él. Les dio incluso buenos reyes que trajeron reformas religiosas al país y trataron de restaurar la espiritualidad en la nación. Pero Israel no atendía la voz de Dios. Y Dios levantó un reino, el reino de Babilonia, y el rey Nabucodonosor, que era un rey cruel, invadió la tierra, destruyó el templo y se los llevó cautivos para Babilonia. Pero en el año 538 antes de Cristo, se había levantado otro reino y había derrotado al reino de Babilonia, el reino persa. Y subió un rey llamado Ciro. Todos digan conmigo Ciro. Y era conocido como Ciro el Grande, Cyrus the Great. Ciro el Grande. Y en ese año él permitió
que los judíos que querían regresar a Jerusalén podían regresar con la bendición de Él y con el apoyo de Él para restaurar el templo y restaurar la ciudad. Porque Dios se movió sobre el corazón de Ciro. Y algunos de los judíos decidieron regresar a Jerusalén, regresar a la tierra de sus padres y a reconstruir la ciudad. Otros se quedaron en Persia. Y no se me hace duro a mí imaginarme por qué. ¿Qué tantos de ustedes que están aquí, si les dieran una opción para regresar a México, regresarían? Bueno, tienen la opción, ¿verdad? Si quieren. Okay. Nadie levantó la mano. ¿Qué pasó, mexicanos? ¿Verdad? Y lo que había, usted ya ha hecho su vida aquí, ¿verdad? Algunos tienen negocios, otros ya compraron casa, otros ya hicieron su vida aquí. Sus hijos han crecido aquí, nacieron, crecieron aquí y conocen la cultura americana, hablan inglés, y entonces regresar para México no es práctico para usted. Pero había algunos en el pueblo judío que ellos soñaban con Jerusalén, soñaban con la tierra que Dios les había dado y con aquella ciudad, y querían regresar. Y entonces Ciro dijo: los que quieran regresar, regresan con mi bendición. Y un remanente regresó y comenzaron ellos a reconstruir el templo, y comenzaron también a reconstruir los muros, y comenzaron a reconstruir la ciudad. Pero batallaron, vinieron desánimos, vinieron ataques, vinieron diferentes cosas, porque déjeme decirle algo, es más fácil construir algo que reconstruirlo. Es más fácil construir algo que reconstruirlo. Y entonces, aunque regresaron en el año 538, el templo no fue terminado hasta el año 516. 22 años pasaron a cuando ellos terminaron la obra con la cual venían con tanto entusiasmo. Y entonces este remanente estaba en Israel, en Jerusalén, y estaban en problemas, estaban en aprietos. No les estaba yendo bien, estaban sufriendo. Y entonces en el capítulo 1 de Nehemías sucede algo que este hombre llamado Nehemías, y ahorita lo vamos a conocer un poco, dice en el verso 1, del verso 1 al 3, aquí en el mismo libro de Nehemías, capítulo 1, versos 1 al 3, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quislú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. No estaban bien los judíos que estaban en Jerusalén. La situación estaba muy difícil para ellos. Y lo que no sabe, hay un punto que quiero sacar aquí, y eso es que los judíos que estaban en Jerusalén, ellos no tenían ni una idea que en Persia Dios se estaba moviendo. Nosotros a veces creemos que si las cosas están mal o difícil alrededor nuestra, creemos que están así en todo el mundo. Y muchas veces yo oigo a la iglesia y algunos en la iglesia que dicen: no, la iglesia está apostatada, la iglesia está esto, la iglesia está... No en todo el mundo, la iglesia está en todo el mundo. Y la realidad es que la iglesia del Señor Jesucristo ahorita está viendo un gran avivamiento en China, en Corea del Norte, en Arabia Saudita,
en Irak, en Irán. En los lugares más difíciles del mundo, la iglesia del Señor Jesús está avanzando. Pero nosotros vemos alrededor nuestro y no nos ponemos a pensar que en otras partes Dios se puede estar moviendo, y lo que los judíos que están en Jerusalén, en medio de toda su aflicción y sus problemas, ellos no saben que Dios se está moviendo en Persia. Ellos no tienen ni una idea. Este Nehemías, ¿quién era este Nehemías que encontramos aquí en la Biblia? Bueno, en primer lugar era un judío. Eso es obvio en lo que hemos leído, ¿verdad? Y amaba a su pueblo. Él amaba a los judíos. Es interesante que él estaba en una posición cómoda y de prestigio en el reino de Persia. El rey de Persia era el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. No había un hombre que tuviera más autoridad que él. El reino de los persias, el imperio persa, creo yo, fue el imperio más grande que ha existido en cuestión de territorio. ¿Qué tanto territorio controlaban? La Biblia dice que eran 120 provincias en la etapa, en lo más grande. Ellos controlaban territorio en Asia, hasta África. Era un imperio grandísimo. Y Nehemías tenía una posición de prestigio. Él estaba cómodo, pero el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre él. Y su hermano, que había regresado de visitar a Jerusalén, que había hecho un viaje a Jerusalén y había regresado, dijo: ¿cómo está la gente? ¿Y por qué va a tener interés Nehemías si él está cómodo, él está bien de este pueblo? Bueno, era un hombre de integridad, era un hombre de carácter, pero más que eso, el Espíritu de Dios estaba haciendo algo. Y entonces él pregunta, y cuando le dice a su hermano, le dice: están mal. Mira, hermano, el pueblo está mal, la ciudad está mal. Están en aprieto, están en problemas. Y Nehemías se metió en ayuno y en oración por ellos. Yo me imagino a este hombre, sus entrañas se están deshaciendo. Él está conmovido, él está dolido, él está llorando. Y lo interesante es que hasta donde nosotros sabemos, Nehemías nunca había visitado Jerusalén. Él no conocía a la gente por la que estaba, muchos de ellos no conocía a la gente por los que estaba orando y ayunando, pero le dolió, le conmovió. Y entonces se metió en oración, se metió en ayuno, y entonces algo sucedió, porque recuerde que Dios es quien se está moviendo. Él era el copero del rey, esa era la posición que él tenía, y el copero del rey era una posición muy importante y de mucha confianza con el rey, porque no creen ustedes que a estos reyes todo el mundo los quería. Había gente que los odiaba, y a veces trataban de asesinarlos y a veces de envenenarlos. Y si usted lee el libro de Esther, usted va a ver que Esther, Mardoqueo, el tío de Esther, descubrió un plot contra el rey de Persia, que lo iban a asesinar, lo iban a matar. Y entonces el copero lo que hacía es que antes de que el rey tomara la copa de vino y bebiera vino, él primero la probaba. Y si Nehemías probaba la copa de vino y caía muerto, pues sabían que había veneno en el vino y le salvaba la vida al rey. Era un hombre de mucha confianza y estaba siempre cerca al rey. Y entonces Nehemías está afligido por esta noticia que él ha recibido y entra delante del rey, y el rey lo ve y lo observa. Le dice: ¿qué tienes? Tú estás triste. Y no podías entrar triste delante del rey.
El rey te podía mandar matar al instante por entrar triste a su presencia. Y le dijo el rey a Nehemías, le dijo, tú estás triste, algo tienes. Y dijo, y esta tristeza que tú traes es muy profunda en tu corazón. Dijo, ¿qué traes? ¿Qué tienes, Nehemías? Y la Biblia dice que Nehemías tuvo temor. Y dentro de su corazón se puso a orar. Y le pidió a Dios por sabiduría. Y Nehemías le contestó con la verdad al rey. Le dijo, rey, ¿cómo no voy a estar triste? Si el pueblo mío está afligido y la ciudad de mis padres está destruida, ¿cómo no vas a creer, oh rey? No le dijo así, porque no le decía así al rey, pero por esa razón estoy triste. Y entonces Dios se movió. Y le dijo el rey a Nehemías, le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo ayudar, Nehemías? Y le dijo, Nehemías, usted recuerde que Nehemías está orando dentro de él durante todo este tiempo. Dame sabiduría, dime qué. Y entonces Nehemías tomó ventaja de la oportunidad y le dijo, déjame regresar a Jerusalén y déjame reconstruir la ciudad. Y el rey le dijo, ok, está bien. ¿A qué necesitas? Y le dio cartas y le dio protección y le señaló un tiempo. Le dijo, te voy a dejar ir por un tiempo para que hagas tú esto. Y entonces Nehemías empieza su viaje a Jerusalén. Y es lo que le digo. A veces tú no sabes que Dios se está moviendo en otro lugar. Los judíos en Jerusalén no tenían ni una idea que Dios se estaba moviendo en Persia. Ahora, vamos a poner a un lado la política, pero vamos a hablar nomás para a ver si podemos sacar esto a luz. Esta nación en la cual nosotros vivimos muchas veces es atacada y es atacada por hombres de fe. Yo recuerdo hace años leí un comentario de alguien que dijo, en los Estados Unidos Dios no podría hacer nacer a Jesús porque no encontraría una virgen y 3 hombres sabios. Y yo leí eso y dije, that's so stupid. Y lo dijo un cristiano, lo dijo un ministro. Eso está, that's just so stupid. Dios tiene un pueblo aquí, Dios tiene un remanente aquí. Hay muchos hombres sabios aquí, hay muchas jovencitas que han guardado su lugar pero a veces hacemos eso y no tomamos en cuenta que Dios se está moviendo. Yo he oído gente decir, los Estados Unidos no va a salir de la década de los 80s y salió. No va a salir de la década de los 90s y salió. No va a salir de la década de 2000 y salió. Y ya sabemos dónde está el anticristo, ya sabemos quién es y ya va a aparecer. ¿A quién le importa dónde está el anticristo y cuándo? Nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Cristo. Pero atacamos y condenamos y ya todo se acabó y todo. En esta nación, nosotros que hemos estado observando, hemos estado viendo su declinación y nos duele cuando los valores sobre los cuales fue establecida esta nación son abandonados. Y nos duele cuando vemos el movimiento homosexual, el LGBTQ, y cuando vemos todo esto y ahora de los transgéneros y cómo están confundiendo las mentes de nuestros niños y todo este movimiento y toda esta confusión en la nación. Y vemos todo esto y oramos. Y lo que no nos imaginamos es que Dios se puede estar moviendo. Y Dios se ha estado moviendo. Y yo creo, 100% estoy convencido, de que Dios le ha extendido 4 años de misericordia a esta nación. La elección de Trump fue profética. Si usted no sabe las profecías que existen sobre este hombre,
se profetizó de él muchos años antes de que él siquiera se hubiera declarado para la presidencia, que iba a correr para presidente. Yo recuerdo cuando él dijo que él iba a correr, yo dije, oh man, ¿quién va a votar por este hombre? ¿Quién va? Y luego ganó. Y estamos todos a ver qué clase de presidente va a ser, porque no sabemos. El hombre ha estado casado 3 veces y está persiguiendo a J-Lo, a ver quién. Y estás con todo eso y luego gobierna como un hombre de carácter, de integridad, y lo que quiero decirles es que nosotros a veces creemos que la situación está tan desesperante y no nos damos cuenta que Dios está trabajando. Y el pueblo judío que estaba en aquel gran problema, ellos no sabían lo que Dios estaba haciendo con un copero en el palacio del rey. Dios había entrado hasta el palacio. No hay lugar donde Dios no entre. Yo no sé qué tantos de ustedes conocen al evangelista Reinhard Bonnke o han oído de él. ¿Cuántos conocen a Reinhard Bonnke? Tremendo hombre de Dios. Si no conoce de él, usted puede encontrar predicaciones de él en YouTube, en todo. Tremendo hombre de Dios. Y él ministró principalmente en África, y dice que en África él estaba en un lugar y estaba un hombre, un pastor parece que estaba encarcelado en una prisión de pena de muerte. Los que entraban allí iban a morir, todos los que estaban allí encarcelados. Y cada mes parece venía el que ahorcaba a los prisioneros. Y afuera de la prisión había un gran árbol con una rama fuerte y allí echaban el mecate y salían los prisioneros y uno por uno les ponían en el cuello y hizo este hermano, estaba prisionero ahí en esa prisión, y varias veces salió él, y cuando le tocaba a él ya que lo iban a ahorcar, el que había venido a ahorcar la gente decía, me siento muy cansado, ya, vamos a parar. No sé qué tantos ya habría ahorcado, pero Dios le dio una palabra a Reinhard Bonnke y le dijo, tú vas a salir de la cárcel. Le hicieron burla, le dijeron, esta cárcel nadie sabe. Y un día estaba Bonnke predicando en un lugar y vino un hombre corriendo a él, se tiró a sus pies y le dijo, yo soy el que estaba en la cárcel. Dios lo sacó de aquella prisión. Y nosotros a veces creemos, nos damos por vencido ya con algo, y a veces nos damos por vencido demasiado temprano y no le damos tiempo a Dios para que Él trabaje lo que Él quiere trabajar. Nehemías, Dios despertó su corazón, lo conmovió tanto que lo quebrantó y luego tocó el corazón del rey, y ahora Nehemías regresa a Jerusalén. La ciudad estaba como le dijeron. Miren, déjenme decirle algo. Muchas veces nosotros como cristianos no queremos admitir que las cosas están tan serias como están. ¿Cómo estás, hermano? Aleluya, estoy bien, bonito. Todo bien, todo bien. Quizás a punto de perder la casa, de perder el carro y de perder la suegra. Y creemos que si confesamos algo, es una falta de fe. Y no. A veces que hay que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios desesperante. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, la ciudad estaba como le habían dicho, y yo creo que hasta estaba peor. Él salió en la noche a recorrer la ciudad sin que nadie se diera cuenta. Él era el único que tenía caballo. Salió y recorrió y vio que sí las cosas estaban como estaban. Pero luego algo sucedió. Después de que Nehemías vio todo aquello, los muros caídos, las casas quemadas, toda la ciudad destruida, juntó al pueblo que estaba ahí, al pueblo que ya no estaba trabajando, ya no, nomás estaban tratando de sobrevivir. Es muy difícil cuando alguien pierde la visión para su vida. Cuando tú ya no crees que mañana puede ser mejor que ayer. Noemí, no mi hija, Noemí, la de la Biblia, perdió la esperanza.
Cuando ella iba a regresar a Betlehem, ella venía sin esperanza y le dijo Ruth, su nuera, le dijo, yo quiero ir contigo. Y dijo, no tengo nada que ofrecerte. Mira lo que Dios me ha hecho. Quedé viuda, quedé sin hijos, ya no tengo nada que ofrecerte. Y cuando llegó ella a Betlehem, dijeron, ¿no es esta Noemí? La palabra Noemí quiere decir placentera. Y ella dijo, ya no me digan placentera, díganme Mara, amarga, porque el Todopoderoso ha amargado mi vida. Ella no sabía lo que Dios estaba a punto de hacer. Habla con este pueblo y yo no creo que encontró muchos amenes. El pueblo estaba deprimido, estaba triste, pero ¿sabe qué hizo Nehemías? Hizo algo muy importante. Les dijo, déjenme contarles lo que Dios hizo por mí. Déjenme decirles por qué estoy aquí. Déjenme decirles qué fueron las cosas que sucedieron para traerme a mí aquí. Y si va al capítulo 2, y en el verso 17 y el verso 18, Nehemías está hablando con ellos y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para el bien. ¿Qué hizo Nehemías? Les dijo, Dios se está moviendo. Y Dios me mandó a mí, miren lo que Dios hizo por mí. Y cuando ellos oyen que Dios tocó el corazón del rey y que el rey dio su aprobación, entonces dijeron, eso solo lo podría haber hecho Dios. Que el rey diera su autorización y que el rey diera su bendición, eso solo lo pudo hacer Dios. Entonces ellos agarraron ánimo y todo cambió con ese testimonio. Quiero recordarte a ti algo, si se te ha olvidado. ¿Qué ha hecho Dios por ti en el pasado? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Algunos de ustedes deberían de estar muertos. No deberían de estar aquí. Están aquí solo por la mano de Dios, solo por la misericordia de Dios, solo por el poder de Dios. Por eso estás aquí. Y entonces quiero que te acuerdes, y sería bueno para algunos de nosotros tomar un libro, un cuaderno, y recordarnos y empezar a escribir las cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Empezar a escribirlas, porque se nos olvida. Se nos olvida. O podríamos hacer una lista larga, muchos de nosotros. Una lista larga de cómo Dios nos ha salvado a nosotros y cómo ha salvado a nuestros hijos de tantas cosas. Porque se nos olvida, y entonces Nehemías les dice, mira, esto es lo que Dios hizo y lo que Dios está haciendo, y ellos se animaron. Y entonces comienzan, se esfuerzan y comienzan, ¿verdad? ¿Qué tanto de ustedes a veces han sentido ánimo y se han levantado y let's go, man, vamos, órale y ándale y lo vamos a hacer y luego después vienen problemas? ¿Tú crees que todo va a ser fácil? Y luego vienen problemas. Y yo veo tanta gente que se desanima cuando vienen los problemas. Y en el capítulo 4 es exactamente lo que sucedió con este grupo de judíos. Mire, vamos ahí, capítulo 4, verso 1. Y vamos a leer hasta el verso 9.
cuando oyó Sanbalat, no se preocupe quién era Sanbalat, nomás era un hijo del diablo, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera y hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos judíos débiles? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto con él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra lo derribará. Y Nehemías oró, dijo: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro. La iglesia necesita saber cómo orar a veces, ¿verdad? Yo no sé qué nos conocen africanos, pero africanos oran diferentes a nosotros. Recuerdo un hermano Joel, parece que de Kenia, que estuvo aquí visitándonos hace años, y él predicó, y él en África hay mucha brujería y muchos brujos fuertes, witch doctors, y dice que un tío de él empezó a evangelizar, Joel empezó a evangelizar a su familia, y un tío de él que era brujo empezó a estorbar y amenazar a todos, y la gente les tiene miedo a los brujos, porque sí tienen poder satánico. Y entonces él se metió en ayuno y en oración porque trató de evangelizar a su tío, y su tío no quiso nada con Dios y estaba estorbando a la familia. Se metió en ayuno y en oración hasta que Dios mató al tío. y me acuerdo cuando Félix llegó aquí también, él venía así: let us pray that he will die. Aleluya. Y nosotros los mexicanos: no, que no se muera, que lo salve, pues si no se quiere arrepentir, pues que, ¿verdad? Y entonces Nehemías está orando, y está orando con esta indignidad, y luego el verso 6 dice: edificamos pues el muro, o sea, no paramos, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. So viene la oposición. Y a veces nosotros creemos que no vamos a tener oposición. Yo he conocido tanta gente que Jesucristo toca sus corazones y empiezan a acercarse a la iglesia, empiezan a venir a la iglesia, y los familiares los atacan. Los familiares empiezan a hacer burla y los empiezan a amenazar. Y se desaniman, y algunos de ellos dejan de venir a la iglesia. Dejan de servir a Dios, creyendo que así se van a calmar las cosas en la casa, sin darse cuenta que las cosas se van a poner peor. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del corazón del hombre, dice que la casa queda limpia y barrida y adornada, pero luego ese demonio se va, y luego dice: me voy a volver a mi casa otra vez, y busca 7 demonios peores, y vienen y encuentran la casa vacía. La persona descuidó su vida espiritual, y dice que entran y hacen la posición postrera peor que la primera. Y empiezan a hacer burla de ellos, empiezan a amenazarlos, empiezan a atacarlos. Y tú crees que nomás porque tú tienes buenas intenciones y quieres servir a Dios y te sientes con ánimo y todo, ¿tú crees que no van a venir problemas? A mí, yo no estoy tratando de decirte que te van a venir problemas y estás: oh, me cae el cielo, que vea. No, yo nomás te digo que ten cuidado, porque el diablo va a tratar de robarte de lo que Dios te ha dado y de lo que Dios quiere darte.
Porque la salvación es solamente el principio de una vida nueva en Cristo. Y entonces vienen estos ataques contra ellos y te voy a decir algo. No tengas miedo. No tengas miedo. De que alguien te amenaza, vas a ver, te voy a quemar la casa. Vas a ver, te voy a romper el carro. Vas a ver esto, vas a ver lo otro. No tengas miedo. Haz lo que hizo Nehemías. Ora. Pídele a Dios que intervenga. Pídele a Dios que haga juicio. Pues los veo que están muy emocionados sobre este punto que estamos tocando. Pero déjenme leerles 2 versículos. En Proverbios capítulo 29. Marque ahí en su Biblia donde está para que no pierda el lugar. Y vaya conmigo a Proverbios capítulo 29. Y le voy a decir por qué es tan importante que usted no tenga miedo. Proverbios 29 y el verso 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre, o que tengas miedo de lo que el hombre te pueda hacer, es como un lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. No tengas miedo. Tengas miedo del hombre. Jesús nos dijo, ¿se acuerdan que Jesús dijo, no tengas miedo del que puede matar el cuerpo, pero no tiene poder para echar el alma en el infierno? Lo peor que el diablo puede hacerte a ti es mandarte al cielo. Es lo peor que te puede hacer. No, yo no me quiero morir, yo le voy a ser sincero, yo no me quiero morir, estoy muy guapo y muy joven para morirme, va a ser una pérdida para la humanidad. Pero sí, ¿verdad que sí, mija? Sí, mi hija está ahí diciendo amén, gracias, mija. Y mi yerno no sé qué estará pensando, pero sí, no es lo mismo, ¿verdad? Pero, a mí, si te mueres, te vas para el cielo. No temas del hombre, de las amenazas del hombre, de lo que te va a hacer. Mira, te voy a decir algo. No temas de las amenazas que hacen contra tus hijos o contra tus nietos. Que el diablo dice que los va a destruir, que el diablo dice que esto y que el otro. No, tú ponte a orar. Y ora con poder y ora con autoridad. Y empieza a reprender todos esos espíritus que están detrás de esas voces. Porque no son ellos, es el diablo. Y empieza a orar. No tengas miedo. También Jesús nos dijo, acuérdate que si alguien pone su mano al arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de Dios. Escúchame, tú has comenzado algo, no lo dejes. Dios te ha comenzado en algo, no lo dejes. Pon tu mano al arado y mira hacia adelante, que Cristo sea tu blanco. Viene la oposición. Porque siempre Satanás quiere robarnos lo que Dios nos ha dado. Quiero hacer énfasis en un verso que ahorita lo acabamos de leer aquí en Nehemías. Pero a mí siempre me ha llamado la atención este verso. Y en el capítulo 4 y verso 2 leímos este versículo hace rato. Y en la última parte del verso, de ese verso 2, dice: resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y siempre me ha llamado la atención ese versículo, y le voy a decir por qué. Porque yo soy una piedra quemada. Y una piedra quemada es una piedra que ha pasado por dificultades, por cosas difíciles. No es una piedra que tú escogerías para construir. Es una piedra descartada. Y la piedra ya está quemada, pero Dios usa las piedras quemadas. Dios resucita las piedras quemadas. Y yo doy gracias a Dios por ello, porque ninguno de nosotros estamos aquí porque nunca hemos cometido un error. Algunos de nosotros no metimos una pata, metimos las 2 patas y las 2 manos. Pero Dios
resucita las piedras quemadas. Y doy gracias a Dios por ello. Voltea a tu hermano y dile, si tú eres una piedra quemada, Dios no ha terminado contigo. Dile, dile, míralo. Y dile, si tú eres una piedra quemada, Dios no ha terminado contigo. Y a veces así el diablo nos ve. Y hay tantos testimonios de esta verdad que encontramos aquí. Y me estoy acordando de el hombre que por primera vez oí yo la predicación del Evangelio a través de él, de Nicky Cruz. Su padre era brujo, su madre era bruja, su madre lo maldijo de niño. El psiquiatra que lo trató cuando vivía en Brooklyn, Nueva York, lo trató y le dijo, Nicky, no hay esperanza para ti. Dijo, por 6 meses he estado tratando de llegarte, no se te puede llegar a ti. Tú tienes solamente uno de 2 destinos. Te van a matar en un pleito de pandillas o vas a terminar en la silla eléctrica. No hay esperanza para ti. Pero, todos digan conmigo, pero, en una pequeña ciudad de Pennsylvania, en una pequeñita iglesia, había un pastorcito que nadie conocía más que Dios. Y un día estaba leyendo él un artículo de las pandillas en Brooklyn, Nueva York, y los muchachos cómo se mataban, se golpeaban, toda esta violencia, y le tocó el corazón, y no podía dormir, y no tenía paz, y le dijo a su esposa, yo siento que Dios me está llamando a ir a ministrar a estas pandillas. Este es un pastor que no sabe nada de pandillas, no sabe nada de la ciudad, él ha crecido en el campo, y habló con los líderes, y le dijeron, si Dios te está llamando, ve. Y se fue a ministrar en Brooklyn, Nueva York. Le robaron las llantas de su carro, le hicieron tantos daños, y Nicky, cuando él le predicó a Nicky Cruz lo golpeó y se subió arriba de él y le sacó la navaja y se la puso en la cara. Le dijo, si tú me vuelves a decir que Cristo me ama, te voy a cortar en 1000 pedazos. Y el hermano Wilkerson le dijo, Nicky, si tú me cortas en 1000 pedazos, cada pedazo te gritará que Cristo te ama. Y una noche en un cine vinieron las pandillas a una campaña y Wilkerson predicó acerca de Jesucristo. Y Nicky Cruz rindió su vida a Jesús. Las piedras quemadas. Gracias a Dios que es un Dios que usa las piedras quemadas. Capítulo 6. El verso 15 y 16. Miren lo que sucede. Fue terminado pues el muro. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Okay. Capítulo 6, versos 15 y 16. Now, en Jerusalén, y hace muchos años que no pasamos por esa calle, no sé, Mendy, tú has ido, no sé si viste el muro de Nehemías. No, ya casi antes nos desviábamos a verlo, en los últimos años ya no lo hemos hecho. Hay un pedazo de este muro que ellos construyeron todavía en Jerusalén. El muro medía 2,5 millas.
tenía una altura de 39 pies. Estos son como 14 o 16 pies aquí. Dale lo doble. Y tenía una anchura como de 8 pies. Estaba grande. ¿Y lo reconstruyeron en qué? 52 días. En menos de 2 meses. Esto no lo puede hacer el hombre. Ellos, Nehemías los organizó, se pusieron a trabajar, hicieron su esfuerzo. Pero él dijo, cuando los enemigos lo vieron, supieron que no éramos solo nosotros, sabíamos que era Dios. ¿Sabes por qué el enemigo te tiene miedo a ti? ¿Por qué te ataca tanto a ti? Trata de desanimarte y dice tantas cosas de ti. Porque él sabe que tú eres peligroso, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Y entonces terminan el muro. Terminan el muro. Now, hacen una fiesta. Porque Dios los ha ayudado a terminar el muro. Y están comiendo, están bebiendo, están celebrando. Y es donde nosotros levantamos el versículo que leímos, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nehemías les dijo, alégrense, gócense. Y ese es el contexto del versículo. ¿Sí entiende ahora la historia? Una gente completamente caída, ahora una gente completamente levantada por Dios, con enemigos que los rodeaban, los enemigos humillados. Ellos tenían miedo de los enemigos, ahora los enemigos tienen miedo de ellos. ¿Sí entiende ahora el contexto de este versículo? De cómo se escribió este verso. Ahora, ¿qué es el gozo del Señor? Porque no dice el gozo nuestro, es el gozo del Señor. Y yo encontré, mientras que le estaba preguntando a Dios, porque Él primero me preguntó a mí. Dios me saca de onda, porque yo no sé mucho y a veces toma ventaja de mí. Me dijo, ¿qué quiere decir ese versículo, Esteban? Y me quedé pensando yo y le dije, Señor, lo he citado, lo he leído, pero en verdad no entiendo completamente ese versículo. Y le voy a decir algo. Dios quería que el muro fuera reconstruido. Dios quería. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Que Dios quería salvarnos. Dios quería bendecirnos. Dios quería engrandecernos. Dios quería prosperarnos. Eso es algo que nosotros decimos, no, pues que yo hice mi esfuerzo, tomé mi educación y esto y lo otro. No, pero es que Dios quería bendecirte. No es que yo me esforcé cruzando la frontera y usted no sabe, ¿verdad? El coyote me abandonó y me dejó y me perdí y luego y esto y el otro. No, es que Dios quería. Dios quería. Tú estás aquí porque Dios quería. Tú naciste porque Dios quería. Yo me quedo maravillado con Dios. En 1981 yo vine a Cristo. En 1982, 83 fui para México, al estado de Michoacán, un pueblito llamado Tiquicheo. Me llevaron a un pueblito más chiquito, todavía chiquito, llamado Bejocalillos. Hicimos un culto en la casa del hombre que hacía los niños dioses. Y ahí tenía todos los monitos en mesas con sus caniquitas y sus bracitos y todo como los iba a juntar. El abuelo de Elías. Una noche me tocó predicar a mí. Yo no sabía ni papas de predicar y me dijeron, tú vas a predicar. Estamos en un cuartito chiquito, estaba repleto de gente. Empezaron a entrar los hombres con sus machetes colgados de un lado. Y los miré yo y dije, necesito tener mucho cuidado de lo que voy a decir. y cuando hicimos el llamado, entró la abuelita de Elías
con su tío y lo traía del hombro, él no quería y lo hincó enfrente de mí y me dijo, hermano, ore por él. Y me puse a orar por él. Su tío vino a Cristo, vino a los Estados Unidos, vivió con nosotros. Por medio de él conocimos a Elías. Elías conoció a Isabel y se casaron. Si hubiera sabido que Elías andaba atrás de mi hija, hubiera corrido a su tío. No te creas, Elías, eres una bendición a la familia. Dios siempre está trabajando. Siempre está trabajando. Dios quería reconstruir a Jerusalén. Lo único que le faltaba era gente que estuviera dispuesta a ser usada. Él quería ver a su pueblo seguro. Él quería ver a sus enemigos humillados. Y cuando Dios lo logró, Dios sintió gran gozo. Y le voy a decir algo. ¿Qué es el gozo del Señor? El gozo del Señor en el cristiano es cuando tú quieres lo que Dios quiere. Cuando tú quieres lo que Dios quiere y Dios lo logra, Dios se va a alegrar y tú te vas a alegrar con Dios. Y el gozo del Señor te va a dar fuerza. Porque vas a entender que tú no estás trabajando solo, que tú no estás trabajando de tu parte solamente, que esto originó en el cielo, en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Él quería reconstruir a Jerusalén, Él encontró un hombre, Él encontró un pueblo, Dios comenzó la reconstrucción y cuando Dios la termina y Dios se goza, ellos se gozan también. Y cuando tú quieres lo que Dios quiere, tú te vas a alegrar cuando Dios hace lo que Él quiere hacer. Su gozo es nuestro gozo y su gozo es nuestra fortaleza. ¿Y sabe qué es lo que yo me imagino que sucedió aquí? Este pueblo que hace, hermanos, 2 meses atrás estaban completamente derribados. Ahora yo me imagino como que ellos vienen con Dios y le dicen, aleluya, Señor, lo hicimos, lo logramos, Señor, gracias, Señor. Y luego como que le dicen a Dios, ¿y ahora qué más vamos a hacer? ¿Ahora qué más? Y así es el cristiano cuando el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué más tendrás para mí? ¿Qué más podrás hacer por medio de mí? Ese es el gozo del Señor. Eso es lo que sucedió. Ahora, ¿qué aprendemos de toda esta historia? Que si tú te sientes agüitado y deprimido, es porque necesitas empezar a trabajar. Antes de que fuéramos a Egipto, soy curioso, ¿verdad? Antes de que fuéramos a Egipto, yo le dije a mi esposa, le dije, mam, vamos a caminar bastante. Más vale que nos pongamos a caminar ahorita. Y por 2 días nos animamos. Fuimos al parque, pues, caminaba un ratito y le decía, espérate, baby, espérate. Déjame agarrar mi segundo aire, déjame estirarme. Y ahí estoy. Ok, vamos a darle otro pedacito. Pero luego sucedía una cosa, sucedió otra cosa, sucedió otra cosa, y fuimos a Egipto. La sangre de Cristo. No, hermano. Me dolían partes de mi cuerpo que yo ya se me había olvidado que las tenía. Y así le sucede al cristiano cuando no trabaja. Se deprime. Cree que no puede. Cree que ya todo se acabó. Y Dios no ha acabado contigo. ¿Sabes cuándo Dios va a acabar contigo? Cuando tu corazón dé el último latido.
Si estás aquí en la tierra, estás para trabajar. Háblale a tus hijos. Háblale a tus nietos. Háblale a tus vecinos de Cristo. Después que yo no sé qué es lo que Dios quiere, yo te voy a decir qué es lo que Dios quiere. Dios quiere salvar a los perdidos. Dios quiere salvar a los perdidos. ¿Tú crees que tú amas a tus hijos? Dios los ama más. ¿Tú crees que tú amas a tus nietos? Dios los ama más. Dios ama a los perdidos.